Ahora sí me gustaría dirigirme a todos ustedes con este mensaje tan importante porque si ustedes ven las noticias, saben lo que está sucediendo en Israel, esa terrible guerra que se está librando y que justo en una forma tan cobarde atacaron los árabes en Gaza, la franja aquí, la parte de Gaza, y atacaron justo en el último gran día de la fiesta a los israelíes que estaban descansando, que estaban adorando a su Dios, y los tomó desprevistos. Y fue alarmante la matanza que hubo, de atrocidades cometidas por Hamas, que es este grupo terrorista que se apoderó del gobierno de Gaza y que está causando grandes estragos. Tomaron más de 200 rehenes y esto ahora es otro nivel de maldad y odio que encontramos en el mundo. Pero queremos ver más allá de las noticias momentáneas y pasen a Isaías capítulo 2, porque sabemos que gracias a Dios cosas como estas, Cristo va a poner un fin a ellas. Está descrito en Isaías capítulo 2, empezando en el versículo 1, dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Esto fue una visión que Dios le entregó del futuro. Versículo 2, dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, justo en ese periodo en que Dios interviene directamente en los asuntos mundiales, dice que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Así que se va a establecer el reino de Dios, ya no vamos a tener política humana, no vamos a tener todos estos gobiernos luchando contra cada uno. Y dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. No lo están haciendo ahora. Si quieren ir ahora es en son de guerra. Pero en ese entonces ya no van a tener ese mismo espíritu guerrero y van a tener ese espíritu de mansedumbre, se van a arrepentir y van a ser educables, como nos dice aquí, y nos enseñará sus caminos, no los caminos de los falsos profetas que levantaron todas estas falsas religiones. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Va a haber ese espíritu de obediencia, de humildad, de respeto hacia Dios y sus santas leyes. Dice, porque de Sión, que es aquí otro símbolo de Jerusalén, saldrá la ley. Ahí es donde va a estar la sede del gobierno con Jesucristo gobernando. De ahí se van a emitir los decretos para el mundo entero. No van a haber competencia. Y de Jerusalén, la palabra del Eterno, que de ahí saldrá la palabra de Jesucristo. Dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, porque va a tomar tiempo para que se vuelvan mansos y obedientes. Dice, y volverán sus espadas en rejas de arado, es decir, de utensilios de guerra a utensilios agrícolas, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y definitivamente el mundo se está adiestrando para la guerra como nunca antes.
se menciona que una de las industrias más grandes en el mundo es la industria de armamentos y se están multiplicando. Ahora tenemos dos guerras activas, una en la zona oriental de Europa, en Ucrania, y ahora una en el Medio Oriente, entre Israel y esta área de Gaza. Y esto es muy peligroso, hermanos, porque está corriendo mucha sangre, hay mucho odio, hay naciones que están apoyando a diferentes bandos y el peligro es que esto se desborde y especialmente si Irán entra directamente en estos asuntos, va a haber entonces una guerra ahí con Israel contra Irán. Dios quiera que eso no suceda, pero definitivamente es una posibilidad. Pero en vez de que el hombre esté ahora transformando sus espadas en rejas de arado, tenemos lo opuesto, porque así es como Dios describió que el tiempo del fin sería lleno de guerras. Noten en Joel capítulo 3, uno de los profetas menores, aquí en el Antiguo Testamento, Joel. Y a propósito, cuando dicen profetas menores, no significa que tienen menos importancia, sino que son libros cortos en vez de libros largos de los profetas. Tenemos a Joel, empezando en el capítulo 3, en el versículo 10, dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Eterno, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, que es en Jerusalén, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Entonces todo tiene su tiempo, es algo profético que se está cumpliendo. Y por eso el propósito de este mensaje es hacer ver lo importante que es entender lo que está ocurriendo, en particular en Israel, y conocer un poco el trasfondo de su historia y también las profecías que se van a cumplir en el futuro. Debemos estar preparados, debemos estar alertas, como nos dice ahí en Lucas 21:36, que cuando vemos estas cosas nos dice que velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vienen y de estar en pie ante el Señor. Por eso es que estamos viendo más y más ese escenario de los tiempos del fin y debemos prepararnos. Una vez antes, los árabes musulmanes atacaron a Israel en un día santo, sí. Algunos recuerdan, fue en la guerra llamada Yom Kippur, que significa el día de expiación. Justo en ese día santo, cuando estaban ayunando, adorando a su Dios, en 1973, otra vez, conjunto de naciones árabes musulmanes atacaron y sorprendieron a Israel con la guardia baja. Israel los primeros días estaba perdiendo esa guerra, estaba perdiendo territorio y de repente Israel sintió que si era acorralada
si su destrucción estaba inminente, Israel le advirtió a los Estados Unidos que sin más ayuda y si pierden esta guerra porque serían aniquilados, ellos sabían eso, no había cuartela, y si pierden, ellos dijeron que iban a desencadenar lo que llaman la opción Sansón, que significa tal como Sansón, al final, cuando veía que no podía hacer nada más y que iba a morir en ese templo de Dagón, tenía a todos los filisteos ahí ridiculizándolo. Él tomó los dos grandes pilares y botó esos pilares y se derrumbó todo el templo y mató como a 3,000 de esos filisteos. Y ellos dicen que los israelíes no van a quedarse con los brazos cruzados si pierden, sino que iban a tumbar los pilares del mundo, lanzando las bombas atómicas que ellos tienen. Gracias a Dios que los Estados Unidos respondió, ayudó más, rearmó y ellos lograron ganar esa guerra. Así que nunca se tuvo que recurrir a esa opción Sansón. Pero ahí está. Y si esta presente guerra se extiende, especialmente si Irán entra en el escenario, porque ya ha amenazado a Israel con hacerlo, la cosa puede empeorar rápidamente. En Zacarías capítulo 12, en el capítulo 1, Zacarías capítulo 12, capítulo 1, Dios profetizó que Israel sería un lugar de gran estorbio, gran problemas. Noten cómo está escrito, Zacarías 12, 1 al 3, dice profecía de la palabra del Eterno acerca de Israel. El Eterno, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Vemos el odio que se ha manifestado contra los judíos, ese antisemitismo, y es alarmante en todo el mundo. Ahora los árabes se han extendido y son una gran fuerza en muchos de estos países europeos, Norteamérica, en América del Sur. Todos estos lugares están llenos y hay un odio implacable contra Israel, del cual vamos a hablar por qué es así. Esto tiene una larga historia que la Biblia lo describe. Y si quieren empezar en el inicio, en el principio, tenemos que ir a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Porque ya aquí en el huerto del Edén, Dios profetizó esta lucha entre el pueblo de Dios y los pueblos engañados por Satanás. Noten lo que dice aquí. Dios le habló a la serpiente, que era Satanás disfrazado de esta manera, y él se disfraza de muchas maneras.
Dice, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, Satanás iba a tener seguidores, y la simiente de la mujer, que iba a ser fiel a Dios. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablando de ese hijo de la mujer que iba a nacer, que iba a ser Jesucristo, el Mesías, y que él iba a finalmente derrotar y completamente despojar a Satanás de todo lo que él puede hacer aquí en la tierra. Pero Satanás dice que herirá en el calcañar, que significa que también iba a herir el Mesías. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, a través de esa crucifixión. Pero el Mesías resucitó, está a la diestra de Dios Padre, pero sí hubo ese momento que Satanás se aprovechó. Bueno, de ahí íbamos a tener esta lucha entre Satanás y la mujer. Y ahora pasando un poquito más adelante en Génesis capítulo 16, vamos a ver los instrumentos que Satanás usaría para tratar de destruir a esta mujer. En Génesis capítulo 16, empezando en el versículo 3, dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. No habían tenido hijos, a pesar de las promesas. Abraham tuvo que esperar 25 años para tener su hijo prometido, Isaac. Pero Agar se desesperó y como Agar era propiedad de Agar, ella tenía la autoridad para entregársela, para tener un hijo en ese sentido sustituto, que iba a, en cierto sentido, ser parte de Sarai y que iba a poder ser heredero. Versículo 4, y él, hablando de Abraham, se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. En vez de estar agradecida, ella dijo, mira, tú no tienes hijos, ahora yo tengo, este es el primer hijo de Abraham, va a ser heredero, y miró en poco a Sarai. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue el Eterno entre tú y yo. Y aquí ella se sintió humillada. Y otra vez, ese espíritu de Agar iba también a estar en el hijo que iba a tener. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Si ella te está menospreciando, humillando, cada día mirándote en poco, bueno, tú la puedes echar si quieres. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, pero otra vez era Agar la que provocó todo esto. Si ella se hubiera humillado, hubiera pedido perdón, haber hecho las paces, pero no, era una mujer orgullosa y le gustaba. Y esto es parte de esa naturaleza que iba a aparecer después con Ismael. Satanás se aprovechó de esa naturaleza carnal que había ahí. Dice versículo 7, y halló el ángel del Eterno, la halló junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur.
Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel del Eterno: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo: Tienes una actitud equivocada. Muchos de los problemas es que la persona no se vuelve sumisa, se vuelve orgullosa, no quiere ceder y causa enormes problemas. Siguiendo dice, le dijo, versículo 10, también el ángel del Eterno, a propósito, este ángel del Eterno es Jesucristo en su preexistencia como el Verbo que estaba aquí. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque el Eterno ha oído tu aflicción, y es parte de ese nombre que Dios te ha oído. Y él será hombre fiero, es decir, un hombre que no contiene sus emociones, salvaje, y su mano será contra todos. Es una persona que produce conflictos, enemistades, y la mano de todos contra él. No va a tener así buenos amigos, porque son insoportables. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces él sí va a tener un linaje que iba a continuar a través del tiempo. Dice, entonces llamó el nombre del Eterno, con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Noten que lo llama Dios. Esto no es un ángel común y corriente. Dice versículo 14, por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve, y aquí está entre Cades y Beret, porque el autor bíblico en ese entonces puede decir, si ustedes quieren confirmarlo, aquí está, esta es la zona geográfica, ustedes pueden ir a ver ese pozo. La Biblia es muy cuidadosa con los detalles, que siempre confirma, da lugares para que uno verifique. Esto no es mitología. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Así que iba a tener 14 años más Ismael que Isaac. Bueno, de aquí surgen entonces, más tarde nos menciona sobre la estirpe de Isaac y la de Ismael. Pueden leerlo más tarde. Aquí en el capítulo 21 nos habla al respecto. Dice versículo 18, dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió sus ojos a Agar y vio una fuente de agua. Y dice versículo 21, y este niño habitó en el desierto, fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Así que no fue una mujer de la fe. Y ahí tenemos entonces este conflicto entre estos dos hijos, Isaac, por un lado, el hijo de la promesa, y de Ismael, el hijo que no es de la promesa, pero que igual iba a recibir una bendición por ser hijo de Abraham. Y así es como los árabes musulmanes hablan de su padre Abraham.
Eso está en su libro del Corán, pero en el libro del Corán distorsionan y dicen que fue Ismael el que Abraham llevó al monte para sacrificar y no Isaac. Eso es una tremenda mentira. Hay que pensar que por ahí alrededor del año 2000 antes de Cristo fue cuando Abraham vino a la tierra prometida y alrededor de ese tiempo fue que casi sacrificó a Isaac. Bueno, imagínense que el Corán fue escrito por ahí por el siglo séptimo después de Cristo, es decir, en los años 600 después de Cristo. Así que tenemos 2600 años. Y ahora vienen que no, que la Biblia estaba equivocada, que no está bien escrita, pero que ahora es Isaac el que no es heredero. E Ismael sí lo es. Y los árabes con este falso libro montaron una falsa religión y conquistaron una gran parte del Medio Oriente, partes de Europa, Asia, y son más de 1.000.000.000 de musulmanes que son los seguidores del Islam. Pero eso todo se remonta de esa naturaleza y hasta hoy día los pueblos árabes ni siquiera pueden mantenerse unidos, luchan entre ellos, son gente alocadas. Lo que ha pasado ahora con Hamas es muy típico de ese tipo de absoluto descuido de vida humana, de crueldad, más allá de lo que son las leyes de la guerra. Entonces, lo que vemos en este pueblo árabe musulmán, Hamas ahora, es parte de la lucha con el hijo de la mujer, donde vendría el Mesías. Y a propósito, los árabes niegan que Cristo es Dios en la carne. Ellos lo reconocen como un profeta, pero nada mejor, y Mahoma es mucho más grande que Jesucristo. Ahora, es importante saber que no todos los árabes son musulmanes. Hay árabes cristianos que tienen una mentalidad bastante diferente y a veces son perseguidos por los mismos musulmanes árabes. Los musulmanes están en 57 naciones. Son una mayoría en 57 naciones y 22 de esas naciones son árabes. Los más peligrosos se llaman los wahabíes, que están en Arabia Saudita. De ahí viene Bin Laden y también el grupo de ISIS, los talibanes. Y entonces tenemos otro grupo de musulmanes radicales que son los chiitas, de los cuales Irán es el principal país. Hamas apareció primero en Egipto en un grupo que se llamaban los Hermanos Musulmanes. Y ellos sí gobernaron a Egipto por un tiempo hasta este golpe militar, y el presidente actual de Egipto fue el general que los derrocó. Pero una vez que se formaron estos hermanos musulmanes, hubo un grupo de ellos que se separó y estableció su base en Gaza. Son musulmanes fanáticos y en el año 2007 ellos fueron una mayoría en Gaza y se apoderaron del gobierno.
Y después de eso no han tenido ninguna elecciones más. Es una dictadura. Y esto entonces es donde nos encontramos en la actualidad. Es interesante que hasta el año 1948, la región de Israel era una región atrasada, sin importancia en el escenario mundial. Los árabes eran la mayoría. Pero después de que Israel se formó como gobierno y Estado en 1948, ahí empezaron todos los problemas. El famoso humorista norteamericano Mark Twain una vez dijo: todos los pueblos son mortales, menos los judíos. Todos los demás poderes del mundo pasan, pero él permanece. El judío ha sobrevivido todo tipo de matanzas. Y pregunta, ¿cuál será el secreto de su inmortalidad, de ese pueblo? Mark Twain no sabía, pero estaba en la Biblia. Vayamos a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Empezando en el versículo 9. Aquí dice: porque la porción del Eterno, es decir, la herencia, es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Jacob era hijo de Isaac. Es parte de la descendencia prometida. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, es decir, la pupila, como algo muy delicado. Entonces, claro que Dios protege a su pueblo a través de todos los problemas que tenga. En Zacarías capítulo 2, vayamos allá un momento, Zacarías capítulo 2, en el versículo 7, también hablando de que es un pueblo muy especial y que quien ataca a ese pueblo, Dios va a intervenir para protegerlo. Zacarías capítulo 2, versículos 7 y 8, dice: oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho el Eterno de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Otra vez, es algo muy especial, por eso que nosotros apreciamos tanto al pueblo judío. En el comentario de la Biblia de Nelson, hablando aquí de Génesis 16, cuando habla de Ismael, esto es lo que el comentario bíblico de Nelson dice: un hombre salvaje, cuando se llama así en la Biblia, sugiere que Ismael y sus descendientes serían inestables, siempre en movimiento. Por eso es que muchas veces vivían en carpas como beduinos. Su mano contra otros sugiere que sus descendientes estarían a menudo en guerra. Y así ha sido. Sin embargo, este pueblo perduraría. Habitarían en presencia de todos sus hermanos. Así ha sido, pues los descendientes de Ismael son los pueblos árabes que pueblan hoy la mayor parte del Medio Oriente. Muy pocos de los pueblos del mundo antiguo han sobrevivido hasta nuestros días. Por ejemplo, las 10 naciones de Génesis 15, versículos 19 al 21, han dejado de existir, pero sobreviven dos pueblos: Israel, el pueblo judío, descendiente de Isaac, y los árabes, descendientes de
Ismael. Puede decir que Israel es más que el pueblo judío. Sabemos que hay 12 tribus ahí. Pero el punto es que Dios ha permitido que estos dos pueblos sobrevivan hasta los tiempos del fin. Y siempre iba a haber una lucha entre capítulo 12, una historia condensada de esta lucha entre Satanás y el pueblo de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, empezando en el versículo 1, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y sabemos que esto tiene que ver con Génesis 37, del 9 al 11, que fue el sueño que tuvo José, y que su papá Jacob era como el sol, la mamá como la luna, y los dos hermanos, las 12 estrellas. Así que aquí tenemos el pueblo de Israel, y aquí nos habla de dónde va a salir este Mesías, no del pueblo de Ismael, sino de Israel. Dice: y estando encinta esta mujer, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Y esto está hablando de María, pero también aquí iba a nacer el Mesías, y que iba a ser con dolor que María iba a parir. También apareció otra señal en el cielo: no está la mujer sola. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Así que lo que antes era esa serpiente en el huerto del Edén, a través de la historia ahora se han vuelto en una tremenda bestia. Esta gobierna sobre el mundo, y con todas estas cabezas del Estado, que todo esto que Satanás controla. Dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Así que esto fue un momento en que Satanás tenía que actuar para destruir al Mesías recién nacido. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Y a quién usó Satanás como su instrumento humano? Fue al rey Herodes. Ustedes pueden leer ese relato ahí en Lucas sobre el nacimiento de Cristo, y cómo Herodes envió a un ejército para masacrar a todos los niños allá en Belén. Dice: y ella dio a luz un hijo varón, hablando de Jesucristo, que reirá con vara de hierro a todas las naciones. Eso es lo que va a hacer cuando Él vuelva. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces vivió en la tierra, cumplió su misión. El Satanás sí lo mordió en el calcañar, pero resucitó y ahora está arriba en la diestra de Dios Padre. Dice: pero ¿qué pasó con esta mujer? Esta mujer fiel. Los que continuarían ahora sirviendo a Dios y a Jesucristo. Dice versículo 6: y la mujer huyó al desierto. Entonces ya esto es después de que Cristo resucitó, que María murió. Todo esto ya estamos hablando del pueblo espiritual de Dios, los que tienen el Espíritu Santo. Llegaría un momento que Satanás estaría persiguiendo a esta mujer,
Y aquí nos dice que la mujer huyó al desierto donde tiene su lugar preparado por Dios, pero que allí la sustenten por 1260 días. Entonces, y sabemos que esto tiene que ver con la profecía de que un día equivale a un año. Entonces, aquí estamos hablando de 1260 años en que la mujer huiría, y nosotros por lo menos hemos visto que hay un periodo histórico de la iglesia donde la iglesia tiene que huir, porque si no va a ser devorada por este dragón, y es del año 325 después de Cristo, cuando el emperador Constantino acepta estar a cargo de la Iglesia Católica en el concilio de Nicea, que lo reúne el emperador Constantino, y prácticamente todos los que están presentes son obispos católicos. No hay en ellos judío cristianos, no hay gentil cristianos que siguen la verdadera fe. Y estos son ya guardadores del día domingo, de la Pascua Florida, creen en la inmortalidad del alma, creen en un tipo de Trinidad, y que son una iglesia falsa. Y ahora, con el poder que Constantino les da, esa bestia con todas las cabezas y todo ese poder, ahora dice, vayan tras la mujer verdadera, destruyenla en el imperio romano, que era el imperio más grande, más poderoso en ese entonces, y la iglesia tiene que huir a los márgenes del imperio romano del año 325 hasta el año 1885. Es para nosotros la edad oscura, cuando la iglesia se apodera, cuando levanta la gran Inquisición después, donde hay un monopolio católico sobre Europa y también gran parte del Medio Oriente, porque es entonces el imperio bizantino estuvo ahí hasta que los musulmanes conquistaron a Jerusalén y todo en los años 600. Pero hasta mil, uh, espero que lo dije correctamente, 1585. Es lo que quiero decir, que son 1260 años del año 325. 1585 es cuando el papado, junto con España, que era el instrumento principal que tenía para imponer el catolicismo sobre Europa, ellos declararon la guerra sobre Inglaterra cuando la reina Isabel I estaba gobernando. Iban a eliminar todo el protestantismo en esa isla y en el resto de Europa. Y entonces enviaron esa armada española 3 años más tarde, y esta armada fue destruida por un tipo de huracán, y también los barcos ingleses, aunque eran muy pequeños y pocos, pero lograron maniobrar y empujar esa gran flota española hacia el norte, y casi muy pocos sobrevivieron. Y de ahí en adelante ya se pudo respirar ese espíritu de tolerancia religiosa. Primero en Inglaterra y después en lugares como Holanda, eventualmente Alemania, y ahí entonces surgieron de sus escondites los guardadores del sábado, de la fiesta santa, la iglesia que conocemos hoy día. Sabemos que Satanás se aprovecha de estos momentos cuando hay guerras para tratar de destruir al pueblo de Dios, y él aún no ha concluido. Pero ese es el mundo en que vivimos. Aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis, si seguimos
nos dice versículo 7, después que la mujer huyó al lugar. Por eso es que esto no es la huida después que empieza la gran tribulación o al comienzo. Dice el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, así es como recibimos el perdón de Dios y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta es la huida en los tiempos del fin. Igual que hubo un periodo durante la historia de la iglesia anteriormente, pero esta vez sí es después de que Satanás viene y empieza ya con esta gran tribulación que Dios proteja su iglesia por 3 años y medio. ¿Y qué va a pasar con todo lo que sabemos de estos países árabes? Vayamos a Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 11, porque esto es lo que vemos en el futuro, que va a venir. Daniel capítulo 11, versículo 35, dice, otra vez en los tiempos del fin, dice también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey, hablando del rey del norte, hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, y esto está hablando junto con ese falso profeta, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, es decir, toda la parte militar. Dios que sus padres no conocieron, muy alta la tecnología, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, aquí hablando de el falso profeta, y colmará de honores a los que le reconozcan, siempre que se ponga la marca a la bestia, y por precio repartirá la tierra, va a ser prácticamente un dictador mundial. Dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, estoy hablando del Medio Oriente, y va aquí a contender con el rey del norte, que tiene que ver con ese conjunto de naciones europeas, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará, entrará a la tierra gloriosa, hablando de Israel. Y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, del Medio Oriente. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón, que esta es la pequeña nación de Jordania.
tiene un propósito. Quizás ahí es donde está, porque ellos son dueños de Petra. Quién sabe si un día ese será el lugar donde la iglesia va a oír. Pero aquí dice que no va a ser invadido por el rey del norte. Hay algo que lo contiene. Dice, extenderá su mano contra la tierra, si no escapará el país de Egipto. Aquí vemos el rey del sur está a cargo en ese entonces de Egipto, que es un país árabe musulmán, y se apoderará de todos los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia, que está al oeste. Libia tiene mucho petróleo, y de Etiopía, que está al sur de Egipto, les seguirán siendo capturados. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Esto del nororiente es lo que está hablando, y ese es donde está Rusia, China y también otros países musulmanes. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Implantará sus tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Hablando aquí de va a encargarse y apoderarse de Jerusalén, mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Al final va a ser derrotado. Por eso la historia tiene un final feliz. Vamos aquí a Isaías, capítulo 19, para concluir. Isaías, capítulo 19, versículo 21, porque una vez que Cristo establezca su reino, va a venir un final entre esa envidia de Ismael con Isaac. Isaías 19, 21 nos dice, y el Eterno será conocido de Egipto. Ellos van a convertirse a la fe. Y los de Egipto conocerán al Eterno en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos al Eterno, y los cumplirán. Es decir, ya no van a ser inestables, ya van a ser fieles. Y herirá el Eterno a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán al Eterno, y les será clemente, y los sanará. Él no hace acepción de personas, él ama al mundo árabe igual que a cualquier otro. Pero mientras que estén en ese estado de rebelión y adorando a un Dios falso, obviamente Dios no está complacido. Dice, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, hablando de los descendientes de Asiria, que son los países germánicos o Alemania y otros. Y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios al Eterno. Así que también por todas las atrocidades que se ha hecho, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, los alemanes quisieron, todo esto ya van a tener otra naturaleza. Dice, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque el Eterno de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Entonces tiene un final feliz, a pesar de todo lo que vemos ahora en el Medio Oriente. Por eso sigan orando por los líderes mundiales que puedan también poner fin a esta terrible guerra. Nos dice ahí en 1 Timoteo 2 que oremos por los dignatarios, porque no es un trabajo fácil. Y que, hermanos, estamos aquí preparándonos para esa venida de Cristo. Sigan firmes y fieles hasta el final.